brisa del embelezo, el dulce sabor del beso que traspasa la Rózame con tu cariño, abraza mi sentimiento, mírame con tu ternura, siénteme como te siento. Rózame con tu cariño, abraza mi sentimiento. Es por no empezar hablando, y porque tenía que venir desde allí para acá. Bueno, pues empezamos, aunque sea rompiendo el clima que había creado Luis, y quería hacer, para empezar, una pregunta a Luis. ¿Cuál es su opinión sobre la concesión del Premio Nobel de Literatura 2016 a Bob Dylan? Hable. La pregunta es: ¿qué opinión tiene Luis Pastor de la concesión del Premio Nobel de Literatura 2016 a Bob Dylan? Se lo merece. La verdad es que cuando pasó eso, la gente me preguntaba, ¿no? Yo siento que a veces el hecho de los que escriben poesía a partir de las canciones, como que se les pone en otro apartado que no es el pedestal donde a veces los grandes escritores están, ¿no? Yo siento que a lo largo de la historia, y si me retrotraigo a gente más cercana en el idioma, Violeta Parra dejó escrita su vida en décimas, su biografía en décimas, en poesía. Hay casos. Si a mí me dicen que le daban el premio a José Afonso, por ejemplo, en vida, pues para mí hubiera sido más comprensible que Bob Dylan, porque para mí es más cercano y conozco mucho más la obra de José Afonso, lo he admirado, aunque yo también admiré a Bob Dylan cuando tenía 17 años, pero hay una lejanía y un distanciamiento donde yo no me veo reflejado, ¿no? Posiblemente algún escritor o algún escritor merecedor de ese premio no tiene la visión o la mirada que pueda tener un músico sobre la entrega de ese premio, ¿no? Son cosas que supongo que se escapan a nosotros. ¿Quién decide eso? ¿Quién no lo decide? ¿A qué responde? Si son estrategias del mercado. No sé, los suecos son así. Las suecas era lo más cercano que yo recuerdo en los 70, que admirábamos, ¿no? Cuando, sobre todo a los 20 años que viví en Barcelona y paseaban por las Ramblas, ¿no? Pero la verdad me pilla lejos. Yo me alegré, o sea, ¿por qué no sentir alegría cuando a un músico de esa categoría le ponen esa corona, ¿no? de laurel, ¿no? Y le suben al Olimpo, a un Olimpo donde ya nadie le va a bajar. Posiblemente muchos se van a ver reflejados, muchos creadores, muchos músicos, muchos escritores de canciones, pues se van a ver reflejados también en ese hecho y en ese fenómeno, y van a hacer más cosas. No me quiero enrollar más. Javier.
Bueno, yo lo que veo... Bueno, hola a todos. Encantado de estar aquí y un honor compartir esta mesa con Luis y con Fernando. Lo que sí que veo en el caso del premio Nobel a Dylan también es que quizá ese reconocimiento no solo ha sido al propio Bob Dylan, sino también a ese género, ¿no? Literario, que es el de la canción popular en este caso. Y quizá pues de esa manera se ha reconocido, ¿no? Todo ese acervo popular del cual él también bebió y de alguna manera pues cogió toda esa música folk, ¿no? Pues, que en su momento pues, podían hacer Buddy Guthrie o Pete Seeger y tantos otros que fueron de alguna manera reivindicando eso y manteniéndolo a flote a través del tiempo para que no se perdiese. Y él cogió ese mundo antiguo y lo llevó al mundo moderno. Realmente ahí Bob Dylan creo que ejerció de catalizador y de puente. Y de ahí que luego pues, gente como los Beatles y productos musicales, en el sentido estricto de la palabra, ¿no? Eran discos que se hacían pues, para vender, para que la gente lo comprase y los chavales bailasen, empezaron a tener letras que decían algo más que quiero sujetar tu mano o ella te quiere, ¿no? Empezaron a hablar de otras cosas que hasta ahora no se hablaba, ¿no? En ese terreno que era la música pop, esa música juvenil, ¿no? Y creo que yo, pues que nací en los años 70 y que he crecido como músico en los 80 y 90, pues todos venimos de esa tradición poética, por así decirlo, que es la de la canción popular y algo que es a la vez antiguo y moderno, ¿no? Es algo que además creo que es inmortal y que viene, por eso, desde las coplillas del abuelo hasta experimentos poéticos, fonéticos de un pirao en Alemania que se ha tomado un tripi, ¿sabes? Entonces, al final creo que todo eso se da la mano y es parte de esta cultura popular que, bueno, pues ya te digo, puede ir desde algo acústico, algo electrónico y lo que eso quiera sugerir, ¿no? A mí también me interesa mucho lo que hoy veníamos a hablar, ¿no? Esa relación entre música y poesía, porque yo realmente a la poesía he llegado más a través de la música y sobre todo por gente como Dylan. Por eso para mí el veredicto es favorable y creo que bien merecido ese Nobel. Buenos días, tardes ya a todos y a todas por haber venido a esta mesa redonda, la última de la 50 Feria del Libro de Valladolid. Esperamos los tres que estamos aquí arriba que pasemos un rato agradable y resulte de alguna manera ilustrativo o instructivo a todos y cada uno de vosotros y de nosotros. La relación entre música y literatura viene, como es de suponer, desde muy atrás. Los Aedo, en la antigua Grecia, ya acompañaban las epopeyas con un instrumento musical. Homero, la Ilíada, la Odisea, etcétera, etcétera. Después vendrían las cantigas de Alfonso X el Sabio, las cantigas de Amigo, de Maldicer, los rasodas después, con las diferencias de que no tocaban un instrumento como los Aedo, etcétera, etcétera. Los juglares, los cantares de gesta, pero bueno, tranquilidad, que no cunda el pánico, porque no va a ser esta mesa redonda un ejercicio de falso eruditismo o erudición de la relación de la música y la literatura, que desde luego es muy antigua y tiene distintas versiones muy poliédrica a la hora de abordarla. Pero dando un grandísimo salto, hay dos nombres que no quería dejar de citar en esta introducción. Uno es el francés Boris Vian, que fue un músico, escritor, poeta, aficionado al jazz, aparte de ingeniero, y que amó profundamente la poesía y la música, sobre todo el jazz. Y el otro nombre, que yo creo que es de cita obligada aquí, que es el de, estaréis pensando la mayoría o todos, que es el de Julio Cortázar, también otro enamorado del jazz, que, bueno, su cuento El perseguidor pues está inspirado, basado en la vida, a su manera, del gran saxofonista Charlie Parker. Rayuela pues está transida toda la novela por 20 temas de jazz y de blues que han sido estudiados minuciosamente y que reflejan realmente esa relación literatura-música y que, bueno, es una forma de abordar hoy la
la mesa redonda. Pero para no perdernos en divagaciones, quería hacer ya una pregunta a Luis. Bueno, antes había apuntado aquí unas palabras de Julio Cortázar a propósito de una entrevista que le hicieron hace muchos años sobre precisamente la relación entre música y literatura. Y decía: la presencia de la música y el jazz en particular es continua en lo que escribo. En mi trabajo como escritor se da una especie de ritmo que no tiene nada que ver con la rima y otras figuras literarias. Es más bien una especie de latido, de swing, como dicen los hombres del jazz, de ritmo que si no está en lo que hago es para mí una prueba de que no sirve. Hay que volver a empezar. Y entonces vamos a empezar la mesa redonda. Vimos con una breve presentación que yo creo que huelga un poco de los personajes y artistas que están hoy aquí con nosotros. Luis Pastor, como todos sabéis, nacido en un pueblecito extremeño, trasladado a Madrid, al Gran Madrid, encabezó, o mejor dicho, su voz fue una de las del movimiento de cantautores que surgieron en Madrid en la resistencia al franquismo, siguiendo el Ronsel o la estela del Ses Lluges de la Nova Cançó en Cataluña, de Toc Amairu en el País Vasco, de Voces Ceibes de la Nova Cantiga Galega en Galiza, etc. Ha publicado, creo que lleva publicados 20 discos, 20 álbumes, que ya se dice bien. Cumple 65 años estos días, en junio, el día 9 de junio me dice, y que son 45 años, 65 años y 40 y muchos en los escenarios ya. Entre los discos he recogido aquí el de Vallecas 75, Aguas Abril, la trilogía Diario de a Bordo, los dos álbumes que tiene con música, con textos de José Saramago, y ahora su primera obra poética, íntegramente poética, tiene por título De un tiempo de cerezas. No sé, le preguntaría si por la Comuna de París, por la canción L'Estén de Cerís, que es una bellísima canción que está dedicada, parece ser, a una enfermera que murió en el asalto a la Comuna, o por las cerezas de su tierra del Jerte. Pero bueno, esto es una bobada, pero la pregunta es, ¿qué fue de los cantautores, Luis? Lo más brevemente posible. Ah, vale. Que lo explica muy bien el poema, ¿no? Esa pregunta, después de tantas veces como han venido a mi casa cada cierto tiempo, desde el año 79, cuando me retiré, periodistas que en el fondo no han oído tu obra después de la transición, sino que se quedaron con aquel cantautor única y exclusivamente de los 70. Y siempre era la misma pregunta. Por eso, para no tener que responder, escribí que fue de los cantautores, pero si quieres una respuesta breve, no voy a poder dártela, ¿no? Aquí me tienen, señores, como en mis tiempos mejores, dando el cante que es lo mío, y aunque en invierno haga frío, me queda la primavera, un abril para la espera y un grándola en el corazón. Creo que queda reflejado. Ayer Luis Pastor cantó en un pequeño espacio cultural nuevo, al norte a la izquierda, de Azar Teatro. Fueron 2 horas de revisión de toda su, bueno, de una parte, porque es imposible en 2 horas resumir toda su trayectoria, pero bueno, allí quedó claro lo de los cantautores, que fue de los cantautores, que no solo es un repaso o su opinión, sino que yo creo que es un ajuste de cuentas merecido con muchos de su generación, ¿no? La otra persona que nos acompaña es este joven barbilampiño, Javier Bielba, nacido en Valladolid en 1978, mucho más joven que Luis y por supuesto que yo, licenciado en Filología Inglesa, músico de grupos como Arizona y ahora Corizonas, y a nivel individual todos sabéis que tiene una carrera paralela, el Meister,
Y sobre todo me gustaría destacar, aparte de ese trabajo como músico, su labor como activista, que ha sido y sigue siendo un activista de la escena musical en esta ciudad, sobre todo porque enarboló en los tiempos duros que hemos pasado aquí, 20 años, que se dice bien, del impresentable de León de la Riva, donde no se podía tocar en los locales, y Javier, con su Open Mic, ha mantenido esa bandera abierta y ha conseguido el nivelazo que hay ahora de grupos y de solistas en la ciudad, y sobre todo el que no haya levantado una barrera en defensa de la libertad de expresión y en libertad de la música. Es algo, yo creo que es digno y que hay que reconocerle a Javier por encima de su trabajo musical, que es impresionante. A Javier le preguntaría que los cantautores de los que nos ha hablado ya Luis siempre han sido más proclives a la literatura. El rock and roll yo creo que no ha estado tan vinculado a la literatura, salvo excepciones como la que hemos hablado al principio, pero sí que me gustaría preguntarle esa relación, cómo la ve él, esa relación entre literatura y rock and roll, que yo no la veo tan clara, o sí que lo está, no lo sé. Bueno, lo del nivel de la escena musical no es cosa mía, es cosa de los músicos de la ciudad, que es verdad que son muchos y muchas y muy buenos todos. Y bueno, yo ahí con el Open Mic, que es un formato de micrófono abierto que empezamos a hacer hace 10 años con ayuda de amigos míos y de compañeros y de mi pareja, y entre todos pues lo pusimos en marcha. Es en un bar de un amigo donde la gente se reúne domingos y domingo no, y todos tocamos y compartimos canciones. No es como la típica jam session, le ponemos un poquito más de orden y vamos por turnos, pero bueno, la verdad es que sí que ha sido una trinchera desde la que seguir un poco ahí R que R, ¿no? con la música, dando la lata. En cuanto a la pregunta, pues es cierto que, claro, yo vengo de la música, en el sentido de que, claro, es que posiblemente mi letra favorita sea Tutti Frutti de Little Richard, ¿no? Que son todas onomatopeyas, ¿sabes? Y eso es, en serio, veo que se ríen por ahí, pero no es ninguna broma. Eso es jazz, en el fondo, también, ¿no? Eso es una forma muy libre de utilizar el lenguaje. Luego viene uno aquí con la cara muy seria diciendo que es poesía fonética y todos nos rascamos el mentón. ¡Qué interesante! Pero te llega un señor con un pelo loquísimo aporreando un piano y dices, pero este chaval, ¿a dónde va, no? Al final es una cuestión de contexto, es una cuestión de prejuicios que tenga cada uno. Y la mirada que haya sobre eso, ¿no? Y tú cómo lo veas. También esas onomatopeyas locas viniendo de un señor negro homosexual de Georgia en plena segregación racial, pues me parece algo realmente valiente y arriesgado. Pero bueno, por otro lado, yo sí que me he acercado a la música, pues eso, como decía Frank Zappa, ¿no? Que es, ¿por qué tienen que tener letras las canciones? Incluso a él, que le censuraban canciones instrumentales. Y decías, ¿cómo es posible? ¿Sabes? Y dices, bueno, pues la verdad es que va todo ligado, son formas de expresarse, son lenguajes de las emociones, ¿no? Igual la poesía va más allá del propio código lingüístico, ¿no? Y el poder jugar con todo eso, pues claro, las propias palabras, los idiomas tienen su musicalidad, ¿no? Yo, por ejemplo, escribo letras tanto en inglés como en castellano, dependiendo del proyecto musical en el que esté. En el caso de Arizona Baby, pues cantamos en inglés, que tiene narices, ¿no? Un grupo de Valladolid, pero es cierto que viene mucho de esa influencia que comentábamos antes de Bob Dylan y de otros cantautores americanos e ingleses, que su sombra es muy alargada, ¿no? A lo largo de las décadas, y ha llegado a generaciones posteriores como la mía, pero que es cierto que también luego te pones a analizar y dices, claro, es que cuando escribo en inglés como que me pide ciertos ritmos, y cuando escribo en castellano me pide otros, ¿no? Te cambia hasta el estilo musical. De repente una cosa que parecía country ahora es una jota. Y eso a mí me parece casi mágico, ¿no? Yo que estudié, pues eso, filología inglesa y soy un anglófilo empedernido, es cierto que cada vez estoy más enamorado de mi lengua materna, ¿no? Desde hace ya años que me pongo siempre el listón de, venga, a ver si consigo hacer una letra en castellano que de verdad sea muy musical y que no parezca muy de cantautor, que parezca muy de rock and roll o de los géneros musicales que yo manejo más,
¿cómo puedes hacer eso? Pues al final es verdad que es un quebradero de cabeza y a veces haces auténticas barrabasadas con las palabras, pero creo que también es lo bonito, ¿no? Muchas veces el tomarse esto como un juego y recuperar esa inocencia de cuando eres niño y esa casi insolencia a veces, ¿no? De decir, bueno, pues voy a mezclar esto a ver qué ocurre, ¿no? Y a ver si explota o no explota, vamos a ver qué pasa. Entonces, bueno, a mí la verdad es que me interesa mucho la musicalidad de las palabras y ya luego los mensajes. Yo soy muy charlatán y en los conciertos siempre entre canción y canción me pongo a contar pues, mis reivindicaciones o mis reflexiones o mis pajas mentales, ¿no? Con perdón. Y la verdad es que al final dices, bueno, pues claro que se puede integrar la letra o intentar ser un poeta que canta, por supuesto que sí, pero yo no sé si llego a eso todavía, entonces por ahora me mantengo mucho en el lado de la música e intento agarrar palabras y traerlas para la música, ¿no? Desde donde yo estoy. Bueno, no quería generalizar y evidentemente cuando he dicho lo de la literatura y el rock and roll, porque bueno, hay gente como Patti Smith, Jim Morrison, los Doors, etcétera, bueno, grupos de rock and roll puro y duro, que bueno, que siempre los textos han sido muy cuidados y son verdadera, bueno, no sé, luego hablaremos si son poesía o son letras de canción sin más, ¿no? Lo normal, lo que estamos acostumbrados por la industria discográfica es a lo que decía antes Javier, ¿no? La letra de grupos de chico quiere a chica, chica quiere a chico, chica se quieren, o la ha dejado, etcétera. Y esa tradición que viene desde los años 50 del pop español continúa. Ahora hay un grupillo por ahí danzando vinculado a los delincuentes corruptos del PP. Bueno, no ellos, no tocan, están en la cárcel gracias a quien sea, pero bueno, los hijos o los nietos sí que están tocando cosas como una canción A Casa de Dron, no sé si la habéis visto, donde, bueno, que no sé si la canción se llama Sirenas. Yo lo oí anunciando un concierto hace poco aquí y no me resisto a leeros porque es un ejercicio de Bárcenas y el nieto de Díaz Ferrán, bueno, toda la banda. Entonces, la letra, bueno, la gran parte de la letra es esta, ¿no? Todo se acaba, dijiste mirando. No pasa nada, nos vamos de aquí a casa de Dron, a casa de Dron, a casa de Dron, nos vamos a casa de Dron. A casa de Dron, a casa de Dron, nos vamos a casa de Dron, a casa de Dron, nos vamos a casa de Dron, a casa de Dron, a casa de Dron, nos vamos a casa. Pues bueno, de todo, debe ser una maravilla, ¿no? Pues bueno, esto que he leído así de una forma, bueno, forma algo que llaman canción, que si entráis en música.com pone, la firman 2 escritores, pone, cuyos nombres por respeto, bueno, a la inteligencia no voy a decirle ni hacer más publicidad, pero bueno, que es que es alucinante que estos ejemplos existan, ¿no? Entonces, llegado a este punto, preguntaría a Luis y a Javier, a los dos, ¿no?, que dónde está la diferencia entre una letra de canción y un poema, si es que creéis que existe, ¿no?, la diferencia entre letra de canción y poema. Evidentemente existe. La canción es una forma diferente de contar las cosas que un poema. Lo que pasa es que hay una frontera donde el poema se puede convertir en canción. Porque un poema tiene música, tiene ritmo, tiene silencio, tiene melodía. Ya está, el poeta cuando lo escribió y lo dejó plasmado en el libro, ahí en ese libro, ya cuando uno lo lee, ya está todo eso, ¿no? Es verdad que desde mi propia experiencia de muchacho de 16 años que musicó por primera vez Adivinanzas de Nicolás Guillén, que sería el primer poema que yo puse en música, 16, 17 años, supongo que eran 17. Es verdad que la experiencia de aquellos años, por un lado, ayudó a que la canción en general, da igual del estilo, tuviese otro nivel poético. O sea, lo que hicieron los cantautores en los años 60 y 70, por un lado es rescatar la poesía del exilio, la poesía perseguida, la poesía del olvido, y por otro lado intentar pintar y dibujar en el panorama de los textos de las canciones de aquellos años, posiblemente un salto
en el escalón de cuidar más los textos. Yo creo que eso ha ido haya influenciado en músicos que no tienen que ver con cantautores, supongo que gente como Auserón, de los que escribieron en los años 80, es decir, es gracias a aquellos primeros que musicaron a los grandes poetas, como Paco Ibáñez, como todos los catalanes y como tantos otros, que yo creo que abrimos ahí una brecha. Por otro lado, en mi obra personal, es decir, cuando yo digo esto es una canción o esto es un poema, yo tampoco tengo la certeza de que sea así. Es decir, yo he alimentado desde el año 88 que empecé a escribir un diario, que es donde yo siento que empiezo a contar mis emociones y mis sentimientos en letritas, que iban primero para canciones y que poco a poco han ido posando en ese diario y han sido recitadas, o sea, algunas de ellas, y de pronto han sido antes recitadas que cantadas. En un disco eran solo un poema y al librodisco siguiente se convertía en una canción, ¿no? Yo he vuelto en estos 10 últimos años a los poetas otra vez, sin darme cuenta. O sea, la vida son círculos que abrimos y cerramos. Es decir, después de tantos años que me ha costado aprender a escribir, yo me he visto musicando en estos 7 últimos años o 10, 2 libros discos de Saramago. Tengo esperándome un libro disco de 14 poetas canarios desde hace 11 años, que no tengo dinero para grabar y hasta que no lo vea claro no me meto. He musicado hace 6 años, cuando era el centenario del nacimiento de Miguel Hernández, lo releí y descubrí a un Miguel que yo no había leído de joven, porque yo iba buscando al Miguel de la cárcel, de la guerra, de la lucha, de la muerte, de la sombra, y aquí encontré al luminoso, al poeta, al de la copla, textos que los lees y dices, esto es una copla, directamente. ¿Qué oía Miguel Hernández en el 28 y en el 31? Un cabrero como él, cuando escribió aquellos poemas. ¿Qué música habría oído Miguel? Posiblemente lo que refleja finalmente sus poemas, que yo he musicado. De una tacada musiqué otra vez 20 poemas. Pensé que yo no iba a volver a escribir, o que no merecía la pena, o que yo ya había contado lo que tenía que contar y no iba a saber contarlo mejor. Y sentía que hay muchos poetas que están con maravillosos poemas que posiblemente puedan ser canciones. Yo que sé, he musicado Nube Negra de Luis García Montero. Es decir, siempre estoy flirteando con los poetas y nunca los he abandonado y siempre vuelvo a ellos y siempre vuelvo a leerlos. Y el oficio finalmente de poeta es aquel que hemos conseguido algunos de nosotros porque nos ponemos aquí atrás, nos damos aquí atrás, o sea, todos los días hay que escribir media hora, todos los días hay que leer 20 minutos, todos los días si tú eres dueño de tu tiempo y de tu vida, tienes que ir a ver poner el sol si te lo puedes permitir y mirar el horizonte y contemplarte en ese espejo, hacer que tu alma se refleje. Es ahí donde estamos creando, yo creo, todos. Da igual la música que hagamos, da igual de qué lo tintemos luego, pero posiblemente hoy día yo siento que se están diluyendo esto de los géneros que nos han separado siempre por etiquetas, porque yo veo cantidad de jóvenes que tienen un nivel poético grande, ¿no? Y que están escribiendo bellas canciones y bellas letras, ¿no? Y posiblemente poetas que también cuando escriben su propia poesía, muchos de ellos habrán pensado alguna vez, ojalá y algún músico rescate mi poema de la cárcel del libro y lo eleve, ¿no? Porque en el fondo cuando ponemos música a un poema, siento que si está bien puesta la música le damos ala a ese poema y hacemos que tenga posiblemente doble fuerza, doble intención, doble emoción, si es verdad que hemos encontrado la música que estaba allí, no la que nosotros venimos a imponer, ¿no? Bueno, yo lo que veo en mi experiencia personal, para mí lo que diferencia lo que es un lenguaje poético de un lenguaje más, vamos a decir, coloquial, es el estado en el que yo me pongo. Es decir, yo he tenido la oportunidad de ser redactor para revistas musicales hace años y tal, y ahí tú tienes un chip que es el de comunicar, divulgar, dar cuenta de algo, ¿no? Es decir, pues bueno, ha habido un concierto y se ha desarrollado de esta manera,
o este disco transcurre de esta manera y que bueno, y mira, volvemos a Frank Zappa, que es uno de mis ídolos, decía que escribir sobre música era como bailar arquitectura. Pero bueno, es cierto que intentabas divulgar o decir, bueno, pues este disco va de esto, tal, lo que sea, ¿no? Comunicar. Pero yo cuando me pongo a escribir canciones pues bueno, muchas veces es que ya he llegado al punto ese de que directamente me pongo a escribir letras y el estado que digo es el de ponerme casi con la mente en blanco y ver qué ocurre, ¿no? Muchas veces te sientes como que fueses una especie de antena, ¿no? Que recibe ondas de no sé si del demiurgo o de dónde y llega y no sabes a veces de dónde sale. Parece que es como que decían, ¿no? Del mármol que le vas quitando lo que sobra y está la escultura dentro, ¿no? Pues parece que viene de algún lado, que te lo dicta alguien. Y dices, bueno, madre mía, soy de repente ahí como un medium, ¿no? Y sí que ahí es donde muchas veces te viene una frase, ¿no? Y dices, no sé, supongo que es el subconsciente el que habla, o como decía, no sé muy bien de dónde viene. Y a lo mejor a partir de ahí ya con tu oficio, tiras de oficio, ¿no? Y ya intentas moldear eso que has conseguido. Al menos en mi caso suele ser así, y tenías toda la razón, Luis, estoy muy de acuerdo en que tú mismo te obligas a diario, o creo que es necesario, ¿no? a tener unas dinámicas que te obliguen a que la inspiración te pille trabajando, que todos los días tú hagas una serie de ejercicios, como podría pasar en cualquier otro oficio o profesión, o bueno, como un deportista, ¿no? Que tiene que estar en forma, ¿no? Mejor juega al fútbol, pero sale a correr. Pues tú a lo mejor vas a escribir un poema, pero has estado un rato dándole al piano, a la guitarra, o viceversa, o leyendo. Exacto. Sí, de alguna manera tienes que... es un arte. Nos enseñan a estar siempre en trabajar y hacer al loro. Posiblemente, si le diéramos la vuelta a ese chip. De hecho, hoy en día la enfermedad de moda es la ansiedad. Yo creo que viene de eso, de que nos han reprogramado para que no sepamos estar a solas con nosotros mismos, ¿no? Y estar todo el día ocupados. Los niños ahora tienen una agenda que ni el Papa. ¿Sabes? Dices, claro, es que tienes padres mayordomo, macho. Eres una estrella del rock y tienes 7 años. Es increíble. Pero bueno, sí, yo básicamente es lo que diferencio en mi experiencia es esa, ¿no? El decir, me voy a poner ahí en trance o voy a intentar conectar, ¿no? Con el mundo de las ideas o voy a contar aquí algo que, oye, mira, que a las 7 en tal sitio y depende, es completamente distinto, ¿verdad? Es verdad que desde el lado poético yo comparto contigo que cuando me siento ante un papel en blanco yo no voy pensando o tengo pensado qué es lo que voy a escribir. Es el papel el que se te revela o te revela y como si alguien escribiera por ti, ¿no? Es decir, es mágico, o sea, no es tangible. Tú no puedes tener la seguridad de que todos los días vas a escribir un poema, aunque finalmente si te pones ya lo escribes, ¿no? Pero que no es algo que parta de la mente. En mi caso, por ejemplo, escribo escuchando música que no entiendo, inglés. Yo no tengo ni pajotera idea de inglés, pero de nada, te juro, no sé nada. Yes, very well, Víctor Manuel. Lo que decíamos en Vallecas cuando éramos jóvenes. Y escucho a Van Morrison y escribo escuchando a Van Morrison. Posiblemente hay una manera de escuchar música que no es el oído y que está en todos nosotros, que tiene que ver con la sangre, con la energía, con otra manera de entrar dentro de nosotros, porque es capaz de generar en ti emociones y sentimientos que se revelan a través del papel y donde fluye finalmente la magia de lo que te cuentan. No eres tú el que cuentas, es que te cuentan a ti y te descubres a ti y te conoces a ti y finalmente sientes que escribir es una búsqueda constante de tu ser o de los seres que te habitan, ¿no? A lo mejor no es uno solo y son muchos como Pessoa. Y a veces se ponen a discutir entre ellos. Es un lío. Sí. Yo también, simplemente, bueno, por comentar también lo que comentabas de cuando escuchas música, que hay un cantante, hay una letra y no conoces el idioma, pero que es curioso porque escuchas músicas de otras latitudes en idiomas que no sabes decir ni hola, y puede ser en ruso, puede ser alguna lengua oriental, lo que sea. Yo estoy todo el día escuchando música de todas partes y la verdad es que
qué casualidad, luego resulta que te enteras que la canción que a ti te transmitía dolor va de dolor y la que te transmitía alegría era una celebración de no sé qué. Y dices, bueno, pues algo habrá por ahí, ¿no? La propia interpretación del cantante, pero también la música, todo lo que rodea esa letra, que a lo mejor no entiendes el idioma, pero al final el significado o la esencia sí que te ha llegado. Es mágico, como decías. No sé si ha quedado muy claro las posiciones en el sentido si hay diferencia o no. Bueno, personalmente, y de forma muy modesta, yo creo que hay una clara diferencia entre una canción, una letra escrita, compuesta para ser cantada, entre otras cosas porque normalmente tiene la limitación de los 2-3 minutos, salvo excepciones que limita. Hay mucha gente que hace canciones y no hace canciones mirando el reloj. O sea, nosotros nunca hacemos canciones. Que la canción tiene una duración. Eso es un esquema que ha funcionado en estos años desde el lado más comercial o desde el lado de los que programan músicas en la radio, que te exigían que un single y la canción que más iba a sonar tuviera que tener una fórmula. Pero yo creo que hoy día no pasa. Claro, por supuesto. Es decir. Ya que citas, Javier, otra vez de nuevo a Bob Dylan, hay un libro, El mundo poético de Bob Dylan, que ha escrito Vicente Araguas, que estaba en Voces Ceives, que es filólogo, etcétera, y su tesis la hizo precisamente sobre el mundo poético de Dylan, sobre todo de los primeros discos, ¿no? Y en ese libro llama la atención, creo que es en el 4º álbum de Dylan, donde no se incluye en la contraportada, cuando no había CDs, todavía eran clásico long play, ¿no?, que decíamos, y utiliza la contraportada para publicar poemas, diferenciándolos él mismo de lo que son las canciones, de lo que él entiende que son sus poemas, ¿no? Es decir, yo creo que sí que hay diferencias, pero bueno, no vamos a meternos aquí hay diferencia. En berenjenales porque avanza la hora. No. Quiero decir, hay diferencias y yo tengo la duda de si yo soy poeta. Quiero decir, yo aún hoy día, leyendo mi librito, yo tengo duda. Es decir, porque yo he leído a muchos poetas y muchos libros de poesía y sé que hay muchas diferencias, que mi poesía posiblemente es unas pinceladas, pero muy sencillas, muy de andar por casa. O sea, que hasta en la teoría, que yo ya a mi edad tendría que saber, posiblemente yo escribo desde la inconsciencia más absoluta. Es decir, mismamente, ahora que estoy haciendo las memorias, que son sextetos de 8 sílabas, cuando se las enseñé a mi hijo Pedro la primera vez, me corrigió. Es decir, él sabe más teoría que yo, ha estudiado más que yo, y me dijo que sí, son 8 sílabas, pero que si la palabra es aguda, la última, son 7, ya no son 8. Entonces, ahí es así. No hay poetas o no hay grandes poetas que hayan sido cantantes. Partimos también de esa base. Y posiblemente hay grandes cantantes que han llegado a ser grandes poetas. El caso de Bob Dylan y el caso de Sabina, supongo, y de mucha más gente, ¿no?, que han hecho una obra tan personal. Casualmente no son los que tienen la voz más prodigiosa. Por supuesto, por supuesto. En Asturias, si no fuese por la voz, sería buen cantante. No, pero Dylan o Sabina son claros ejemplos de poetas que cantan, yo creo, ¿no? Leonard Cohen, sí. Que bueno, Dios me libre a mí de decir que los señores lo cantan bien, que soy muy fan y la verdad es que han desarrollado más estilos muy personales. Este mes estoy oyendo el último disco de Leonard Cohen, que es de una tristeza y de un para abajo. Eso lo graba un español y dice, este es un coñazo. Es verdad. Tú lo grabas en castellano con ese concepto. Oh, me malis, oh, me no muy, oh. Y dice, joder, este cantautor, me cago en sus muertos. Qué coñazo de cantautor. Pero claro, en inglés es otra cosa, ¿eh? Y luego también están las chicas aquellas de los coros y los arreglos y el rollo que hay ahí detrás. Hay un trabajo musical que si te pones a analizarlo, pues flipas, ¿no? Pero es verdad. Es decir, a mí me gustaría que Pablo Guerrero estuviese a la misma altura que Leonard Cohen.
personalmente. Primero, porque posiblemente es mejor poeta que Leonard Cohen. A Pablo Guerrero, que edita cada 2 o 3 años un libro de poesía. O sea, no hay otro, para mí no hay otro cantante en este país, ni Sabina, por supuesto, no hay otro cantante más poeta que Pablo Guerrero. Entonces, es verdad que esas miradas que pueden ser iguales muchas veces son diferentes, depende del contexto, del país, el idioma, la lengua. Y yo te digo, llevo 20 días escuchando una vez o 2 o 3 ese disco tan para abajo, hasta por la noche cuando me meto en la camita. Y la verdad es que me inspira, o sea, me inspira y me hace escribir. De una fórmula, pero me hace escribir. Igual que me hace escribir Sting, gente así que tiene una dinámica en su mundo que para mí no es el poético, sino que es el musical, y que son capaces, bueno, de conectar de otra manera contigo, o sea, de conectarnos aquí, no, es otra manera que fluye en tu energía, que es capaz de removerte por dentro, que es capaz de eso, de que de pronto digas, joder, ¿y esto por qué lo he escrito? ¿Y cómo es? ¿No? Otra posible cuestión. ¿Creéis que gracias a la canción se ha popularizado la poesía, o bien que gracias a determinados arreglos musicales hay gente que ha empezado a descubrir y ha acabado enganchándose a lo que se llama música clásica? Bueno, te cedo la palabra a Luis, porque seguro que tú llevas mejor esta pregunta que yo. ¿Me repite la pregunta? Paso palabra. Es que es complejo lo que ha preguntado. Sí, muy complejo. Yo no sé lo que ha preguntado. Yo que practico 2 horas de Alzheimer diarias y me da resultado. Voy al gimnasio. Dímelo otra vez. No, si creéis los dos, y además esta pregunta se la dirigía primero a Javier, pero bueno, responde Luis. No, si crees que la canción ha ayudado o ha popularizado la poesía y también si determinados arreglos musicales han hecho que haya personas que hayan acabado siendo estudiosos o enamorados o seguidores de conciertos de lo que se llama música clásica. Hombre, yo creo que sí, o sea, que en un primer momento, por lo menos en nuestro país, desde mi memoria, yo sé que los cantantes ayudamos a descubrir a los poetas y a darles voz porque estaban silenciados. Quiero decir, Octavio Paz, poeta mexicano que yo musiqué con 20 años, Por tu cuerpo y Amar es combatir, en mi primero y mi segundo disco. Yo mismo no conocía a Octavio Paz, no era premio Nobel, no era conocido. Eran universitarias las 2 chicas que me regalaron el primer libro, La Centena, una antología de Octavio Paz. Y yo sé, ahora mismo me lo acaba de decir un señor en una caseta, que él descubrió a Octavio Paz y me viene ahora a dar las gracias 50 años después. Descubrió a Octavio Paz y amó a la poesía de Octavio Paz porque lo oyó por primera vez en el disco Fidelidad y en el disco de Vallecas. Eso es un hecho real. O sea, que nosotros ayudamos a que los jóvenes leyeran a León Felipe, el mismo Miguel Hernández, que para muchos trabajadores de los barrios obreros en aquellos años todos eran desconocidos, para mí mismo. Yo fui descubriendo los poetas a través de oír una canción de Paco Ibáñez, el primer disco que Rufo trajo en el año final del 68 de París a Vallecas, con los curas obreros. Quiero decir, nosotros mismos hemos aprendido y hemos conocido a los poetas gracias a que otra gente más mayor que nosotros ya los había musicado, ¿no? Y la otra parte de si hay gente que se ha acercado a la música clásica a través de arreglos, yo eso no lo veo tanto. Por un lado pienso que hoy día los jóvenes son mucho más eclécticos que antes, oyen de todo. Bueno, no lo sé si son más eclécticos, es decir, en el caso de los que nos dedicamos a cantar, o en mi caso personal, yo he oído todo, o sea, todo lo que se puede oír en la música a lo largo de los años. Es verdad que se te olvidan muchas cosas, pero he oído todo. Pero sí es cierto que hoy día en Internet
lo que él dice, está escuchando músicas de cualquier lado del mundo. Está todo, cosa que antes no estaba. Y hoy día yo creo que el abanico de colores, de la paleta con que pintan los jóvenes, la música que les llena y les gusta, es una paleta y un abanico mucho más amplio que era en nuestro tiempo por las propias limitaciones. O sea, nosotros andábamos a la caza de descubrir un cantante un día porque un amigo en su casa te ha enseñado un disco y si puedes te lo grababas en la cintita de cassette y ya formaba parte de ti, ¿no? Pero claro, hoy día todo es más posible. Yo creo más en lo primero que en lo segundo, o sea, que posiblemente difundieron los músicos y ayudaron a poner voz a los poetas más que lo otro. Es decir, aquel que es aficionado a la música clásica posiblemente viene de un mundo muy cercano a la reflexión, a la escritura, a la espiritualidad o a la pintura, ¿no? Hay grandes creadores, escritores que confiesan en sus entrevistas que ellos tienen ahí siempre a Bach, a Beethoven, al otro, ¿no? Casi todos ellos. Sí, de hecho, es muy interesante lo que has dicho, que yo sí que veo que entre quizá las músicas instrumentales y las artes plásticas puede haber más una relación, ¿no? Y por otro lado, pues la música y la palabra en un terreno más de canción popular, o que puede ser eso, cantautores o coplas o una banda de rock, ¿no? Que al fin y al cabo está todo ahí relacionado. Y además nosotros, siento que en aquellos años, por lo menos en lo que muchos de mis compañeros cantautores, de alguna manera sentíamos la necesidad de unir en nuestro trabajo el trabajo de otros creadores que no tenían que ver con la faceta del músico, el mismo fotógrafo, los pintores. O sea, los 3 primeros discos míos son pinturas. Y como yo, cantidad de cantautores de aquellos años, ¿no? Quiero decir, había ahí un encuentro de formas de expresión artística donde todos de alguna manera intentábamos ayudarnos en el fondo, ¿no? Y darnos cancha unos a otros y caminar juntos, ¿no? Es decir, pintores que pintaban en las casas bajas de Palomeras grandes murales, ¿no? O gente que se dedicaba a hacer viñetas como el Kubri, que escribía en aquellos años en todos los periódicos, pues en Vallecas también pintaban en las casas bajas. Quiero decir, que ahí hubo un encuentro cultural, desde una propuesta alternativa a la cultura de aquellos años oficial, donde de alguna manera no es solo en los 80 con la movida y los pintores y la música, es decir, ya eso venía de nosotros también. Claro. Y continúa, porque yo también ahí me veo identificado en mi faceta más cercana a la de cantautor, que es con mi proyecto El Meister. Pues también en todos los discos que vengo haciendo, he hecho uno por ahora, estoy ya con el segundo, pero estoy colaborando con Pati Duque, un artista de aquí de Valladolid. En el primero me hizo unas ilustraciones inspiradas así un poco en la caligrafía medieval y bueno, miniaturas y tal, y era así, y estaba todo inspirado en ilustrando las letras de las canciones. Y ahora en el nuevo, pues bueno, estamos combinando pues, fotografía y pintura, diseño y tal. Y creo que es muy importante esa simbiosis y esas asociaciones, ¿no? Al final también yo creo que cuando un artista en solitario se plantea hacer un disco, al menos yo sí que a veces me veo casi como un director de cine, ¿no? De teatro, que estás un poco pendiente de todo, ¿no? De coordinar todo y que prevalezca, pues no sé, un concepto o un mensaje o no. A lo mejor dices, el mensaje de este disco es que no hay mensaje, pero capitalizas en ello. Tu porqué y tu esquema, ¿no? Para llegar a eso. Bueno, no es por ser mosca cojonera, que bueno, que es un poco a lo mejor el papel que debía de tener hoy aquí, no lo sé. Pero bueno, yo cuando he hecho la pregunta estaba pensando en Waldo de los Ríos, Luis Cobos, etcétera, ¿no? Auténticos, no sé, terroristas, ¿no? Yo creo que son esos 2 elementos sí que han sido terroristas de la cultura, de la música, ¿no? Por los arreglos destrozos que han hecho de las sinfonías, etcétera. Y a nivel de poesía, bueno, más seguidores... La zarzuela con caja de ritmos... Mola. Puede haber influido algún músico experimental. Es que yo soy mucho más viejo que tú, Javier. Pero bueno, lo de Paco Ibáñez, pues no sé, el hecho de que musicara Jorge Manrique, ¿no? Al principio, ¿no?
con la muerte de su padre, que haya habido gente que se... Góngora, Quevedo, no sé. Bueno, tengo mis dudas, que hay excepciones, evidentemente que ha habido excepciones, pero bueno, como forma generalizada yo creo que no. Vamos, creo que más bien es una labor que viene desde los profesores de lengua y literatura de secundaria, a los que hoy por la tarde a las 19 horas se les rinde un homenaje en la feria. Yo creo que esa gente sí que hace labor por la difusión de la poesía o de la música. Pero esa gente ha empleado también a los cantautores, por ejemplo. Yo recuerdo en muchos institutos y profesores que me hablan y conozco que durante años, para acercar a los jóvenes a los poetas, también utilizaron la música, ¿no? Y ponían los vinilos en las clases, ¿no? Ahora, por desgracia, en las aulas ya ni música, ni literatura, ni filosofía, eso ya no interesa, no es útil para los jóvenes y es una pena, ¿eh? Aprovecho también para decirlo porque me parece que sería importante que eso estuviese en las aulas. Veo la hora, bueno, he visto que se ha abierto la puerta al fondo, creo que lo lógico, vamos, me parece que sería elemental el abrir un turno de palabra, ¿no? Porque no sé, el tiempo nos come, no sé si queréis plantear alguna cuestión, si no, bueno, podemos seguir aquí charlando, pero bueno, es más interesante. Habrá que comer también. Claro. Entonces no sé si hay alguna... Y esta gente tiene casa, ¿no? Son gente de orden. Pasamos un micro por ahí si alguien tiene alguna pregunta. Bueno, si nadie se anima, yo sí preguntaría a Luis y a Javier, o a Javier y Luis, ¿qué influencias a la hora de escribir? Bueno, como sabéis, ya lo ha dicho Javier, en su proyecto de Corizonas, los textos, la mayoría son, o casi todos son propios, son suyos y están escritos en castellano, ¿no? El último disco, ¿no? Con alusiones, referencias muy concretas a Valladolid, ¿no? Curiosas también. Entonces, les preguntaría a los dos, no sé, ya que hemos empezado con Dylan, por rematar con Dylan, que bueno, él es un personaje muy rarito, este señor, pero bueno, yo que sepa no he encontrado que hayas dicho qué influencias de autores han influido en su carrera, pero bueno, sus estudiosos sí que apuntan a una serie de gente, bueno, desde Eliot, bueno, la generación Beat, por supuesto, Dylan Thomas también, que también hay la leyenda de que si el nombre viene por la influencia de Dylan Thomas, etc. Preguntaría a Javier y a Luis qué autores, si hay, o literatos, tanto en narrativa como en poesía, leen, vamos, ya no digo que se sientan influenciados, sino que son sus preferidos. Bueno, yo la verdad es que estoy en un proceso de saldar cuentas y de hacer deberes, porque tengo unas lagunas tremendas y te das cuenta y dices, joder, pues tengo que investigar más pues eso, a Cervantes, pero ¿qué puede? ¿Me he leído el Quijote? Sí, pero ¿he profundizado más allá? Pues no, parece que lo has leído casi para quedarte tranquilo y decir que lo has leído, aunque luego se disfruta muchísimo. Y tengo una canción que es El curioso impertinente, que grabaré pronto. De hecho, ya la tengo grabada, la sacaré pronto, mejor dicho. Y ahí pues le eché morro y dije, voy a escribir a Pachas con Cervantes. Y como vivo al lado de su casa, pues hice ahí una mezcla, ¿no? Hay un poema que se llama El curioso impertinente dentro del Quijote y lo cogí prestado para las estrofas y luego escribí yo unos estribillos, ¿no? Luego, no sé, me gusta mucho Valle Inclán, por ejemplo, obvia su influencia en mí. Y sí que tengo una canción que se llama Max Estrella, que también he grabado ahora y que, bueno, pues es un homenaje a ese personaje inmortal, ¿no? Y que, por ejemplo, pues mira, Luces de Bohemia, si no fuese porque me tocó leerlo en el instituto, a lo mejor no lo hubiese leído. Y eso, por eso también digo que es tan importante que el otro día estuve en el Instituto Parquesol dando una pequeña charla a los alumnos que allí estudian mis sobrinos y tal, y fui a hablarles de música y de mi experiencia con la música. Eran alumnos de la asignatura optativa de música y es cierto que, claro, dices, madre mía, si yo tengo unas lagunas tremendas leyendo, estos chicos les veo un poco más perdidos todavía que a mí.
Y claro, te decían, es que yo hago letras porque hago rap y tal. Y decías, ya, pero claro, es que hasta para hacer rap necesitas algo más que la experiencia en la calle. Necesitas tener herramientas, ¿no?, para articular todo eso que quieres contar. Y yo les animaba casi más a leer. Digo, si vais a hacer letras, leed más. No hagáis como yo, que estaba años por ahí con la guitarra haciendo el macarra y me he olvidado de los libros, ¿no? Y estaba ahí con los pedales de efectos y las guitarras. Lo que comentaba antes, ¿no? Yo en esa época juvenil que uno está ahí deseando, pues eso, alcanzar el Olimpo de las musas o lo que sea, pues yo tiré más por la guitarra, más por el lado instrumental del asunto y tenía amigos que eran cantautores, poetas, tal, y a veces yo decía, qué cursi, tal, déjame en paz, tal. Y luego al final con el tiempo te das cuenta, ¿no?, de que todo es compatible, todo te puede enriquecer muchísimo. Y yo sigo aprendiendo a fecha de hoy mucho, me influyen muchísimo otros letristas, otros compañeros cantautores, caso de Ángel Stanich o de José Carreño, gente que les tengo un gran aprecio personal, pero también admiración artística. Y luego, bueno, a la hora de leer, ya te digo, sigo también leyendo cosas, pues eso, poetas que leías de joven, ¿no? Pues beatniks y cosas así que, bueno, viene de la cultura anglosajona y ahí en ese caso posiblemente lo conocí por Jim Morrison o por artistas que venían pues más del rock y lo mezclaban con poesía y tal. Y sí que te digo eso, que estoy ahora sobre todo revisando clásicos y redescubriendo cosas que en su día me parecían un poco tediosas cuando te tocaba estudiarlo para un examen, pero que ahora me eleva, ¿no?, y me ayuda a darme cuenta de que puedo expandir más mis horizontes y que todavía me queda muchísimo, muchísimo por aprender. Bueno, yo no dejo de leer, sobre todo a los de siempre, ¿no? Pablo Neruda, Vallejo, Miguel Hernández, Alberti, Luis Cernuda, Lorca, Quevedo, Machado. Quiero decir, siempre hay la necesidad de volver a ellos, más allá de seguir leyendo a jóvenes, libros que te dan, gente nueva. Creo que la poesía en este siglo en el que estamos y en estos últimos 5 o 6 años, como fenómeno de ciertos jóvenes, cantautores además, que están batiendo récords de ventas de libros de poesía, 20.000, 25.000. Llámese Marwan, hijo de palestinos, criado y nacido en Aluche, en Madrid, como otros, gente de esa generación. Pues fíjate, el Marwan ha conseguido que la editorial, porque se lo editaban ellos en pequeñas editoriales, la editorial Planeta, haga un apartado para editar poesía que antes no tenía. No sé si es Planeta o no sé quién de ellos. Yo creo que hay que leer. Los que creamos, los que escribimos, los que contamos, los que musicamos, tenemos la necesidad, no la obligación, la necesidad personal de seguir leyendo, ¿no? Y es verdad que ha habido temporadas en mi vida que ha habido unos escritores que han estado más presentes que otros. Llámese el caso de Fernando Pessoa, con el cual en los años 80, que era cuando yo empezaba a escribirme y a contarme en el diario, pues el libro del desasosiego, por ejemplo, recuerdo que como 8 o 10 años de libro de cabecera, ¿no? Libro que puedes abrir por cualquier página, da igual, y leer hasta que te duermen. Pero es necesario leer, es necesario aprender de los que ya han sabido antes que tú. Y algo queda, ¿no?, en el lenguaje. Es decir, si uno lee todos los días 20 minutos de poesía, da igual de qué poetas, posiblemente cuando se ponga ante el papel en blanco, y así me pasa a mí, viene con una facilidad las palabras, las metáforas, las imágenes, que normalmente si no haces ese ejercicio no vienen. O sea, yo tengo temporadas de no escribir nada, de años, no de un rato. Yo me he tirado a lo mejor ahora estos
4, 5, 6 últimos años, que habré escrito de pronto en un mes, en verano, porque me he enamorado así un poquito, estás entusiasmado. Pero hay veces que tú no tienes tampoco ganas, porque escribirse todos los días es un ejercicio de honradez, supongo. Mirarse en un espejo y reflejarte en un espejo diariamente es un ejercicio que te cuesta. No es fácil. No es como ir a tomarse el café. No. Conlleva mucho compromiso contigo mismo y con lo que estás haciendo y con el mundo que te rodea, la capacidad de analizar, de saber si a través de lo que tú dices puedes aportar algo a alguien o a ti mismo.